Señoras y señores, bienvenidos una semana más a Solas Con. Que sepan que ahora lo podemos decir bien alto y bien claro. Tenemos un superhéroe que es de Valladolid y la culpa, bendita culpa por cierto, es de nuestro protagonista de esta semana del programa. Pero ya que hablamos de culpa, también los medios de comunicación tenemos que entonar un pequeño mea culpa, porque a veces solo buceamos en historias increíbles como las de nuestro protagonista cuando el brillo de un premio le hace brillar. Pero detrás del año tan intenso y tan espectacular que ha tenido en su palmarés Enrique Gato, hay una carrera de fondo, que nos ha dicho él en alguna ocasión, que se ha labrado y que vamos a conocer durante los próximos minutos. Así que vamos a abrir el telón, vamos a comenzar este rodaje con Enrique Gato, director de cine vallisoletano. Enrique, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Enrique, empezamos por lo más inmediato, por el premio Goya que acabas de recibir hace escasas semanas. Una curiosidad, por empezar, yo no sé si tienes algún sitio en casa para guardar todos los premios o al final tienes esas, entre comillas, rarezas que tienen algunas estrellas que se van a tomar el sol con su Oscar, como Penélope Cruz, o otras que los guardan en el cuarto de baño. Yo soy mucho más tradicional. Yo lo tengo encima de la televisión, tengo una pequeña estantería con los principales premios que fueron ganando los cortometrajes primero y ahora la película. Pues ahí los tengo todos perfectamente colocados y bien visibles. Pero muchos premios ya, Enrique, ¿verdad? Sí, muchos, por suerte muchos. La verdad que esto es un trabajo muy largo, muy complicado, muchos años. Es una carrera de fondo, como decías. Y si no llegaran estos reconocimientos, la verdad que digamos que los reconocimientos son los que te permiten tener un punto extra de motivación para continuar dando pasitos y continuar adelante, porque al final, echando la vista atrás, en el caso de Tadeo llevamos ya 12 años a cuestas con el personaje, prácticamente 12 años. Entonces, pues mira, estos premios son esa guinda que te permite continuar y seguir adelante. Todos los premios entiendo, Enrique, que serán especiales, pero yo no sé si recibir un Goya es recibir la bendición del cine español. Sí, claro, al final es un premio que te llega de tu sector y de la gente que se dedica a lo mismo que tú y que un poco te viene a avalar y a decir, toma, te lo has ganado. Y en el caso de este premio, el de Dirección Nobel, era especialmente significativo. Es algo que no había sucedido nunca con una película de animación y es un honor tremendo el haber sido con Tadeo, con la primera película con la que ha pasado esto. Y creo que era importante, ya no solo por mí, sino por lo que es el sector de la animación, que necesitaba un pequeño espaldarazo, un pequeño empujón, por todo el trabajo que se llevaba haciendo durante los últimos años, ya desde hace mucho tiempo, que va habiendo poco a poco proyectos que tienen siempre unos mínimos de visibilidad internacional y que funcionan bien y que se ven en todas partes. Y bueno, quizá Tadeo es el que ha terminado de abrir un poco ese melón que se empezó a abrir ya hace mucho tiempo. Y que tanta falta hace al final para conseguir pegar ese empujón, como decía, en este caso al sector de la animación. Pero qué pena que Tadeo sea un personaje de animación, ¿no? Que no fuera de carne y hueso y pudiera ver toda la repercusión que ha tenido su protagonismo en la película. No, yo estoy encantado con que sea de animación, porque precisamente... ¿Para que no pida un aumento de sueldo, quizá? Sí, estos se quejan menos, se quejan muy poco, sí. No, siempre digo que me preguntan muchas veces que si me mantendré en el sector de la animación o si tiraré a imagen real alguna vez. Yo estoy encantado en la animación. En la animación me puedo permitir hacer una serie de cosas que en imagen real sería totalmente inviable. La propia película de Tadeo Jones es inviable en imagen real. Sería carísima, sería demasiado grande. Entonces, pues mira, en la animación tengo ese extra de libertad y de locura que puedo desarrollar con los personajes y con las historias, que me encanta, me divierte un montón, me siento comodísimo con el medio y que dure muchos años. En el hipotético de que fuera un personaje real, ¿quién podría ser el protagonista? ¿Harrison Ford, por aquello de que es el modelo en el que se ha inspirado Tadeo? No, estamos más cerca de un Pepe Villuela que de un Harrison Ford, no lo sé. Sería alguien con un punto cómico, eso desde luego. Fíjate, sería, por describirlo de alguna manera rápida, sería un Tom Hanks cómico. Fue siempre un referente de lo que podría ser el personaje para mí. Tengo una curiosidad, Enrique, con respecto a estos superhéroes que son de aquí, de la tierra, que son superhéroes españoles, porque salvo, se me ocurre ahora mismo el Capitán Trueno, que es así un personaje que bueno, tiene una serie de cualidades, de virtudes, en la comparativa entre superhéroes americanos, Batman, Superman, etcétera, y los que tenemos aquí, tipo pues Mortadelo, tipo Rompetechos, tipo Super López, tipo Tadeo Jones, en fin, que se parecen más bien tirando a poco. Sí, de hecho es que son los opuestos, sí. Fíjate, Tadeo en el fondo viene un poco de toda la filosofía y toda
la tradición que ha habido siempre, más en el cómic tradicional español que en otro medio. Aquí nos encanta siempre hacer parodia de los grandes héroes americanos y los convertimos en antihéroes automáticamente. Y es algo que funciona siempre muy bien, tiene mucha gracia. Además, aquí en España los autores de cómic tradicional los han tratado siempre de forma muy divertida y funcionan fenomenal. Y en el fondo, a mí muchas veces me dicen que yo con Tadeo me he hecho mi propio Super López, por decirlo de alguna manera. Y es cierto, puede que sea real, puede que tengan razón. Yo era un fan tremendo de ese personaje de Super López. Y curiosamente los cortos de Tadeo nacen un poco en base a ese personaje. En 2003 hiciste un corto sobre Super López, ¿no? Exactamente. Resulta que más o menos sí, ese año fue 2003. Yo me enteré de que había rodando por ahí un posible proyecto de película de Super López. Lo estaba llevando a cabo Nicolás Maggi, que es el productor que ha estado conmigo hasta ahora, hasta el final en la película de Tadeo. Y yo recuerdo que contacté con él para decirle, oye, mira, no sé cómo puedo ayudar, ni en qué momento, ni por qué, pero yo quiero hacer algo para esa película. Si esa película sale adelante, dije, yo me dedico a hacer infografía o animación por ordenador, como sea, me encantaría estar ahí. ¿No sabes ni cómo te atreviste a hacer esa primera toma de contacto por él? ¿Fue un impulso? No, sí, totalmente. Además es algo que yo jamás hago, nunca. O sea, nunca hago ese toque a puerta fría, por decirlo de alguna manera, de decir, oye, quiero participar en esto. Pero en ese momento me salió de las tripas, por lo que te digo, yo era muy fan del personaje y me apetecía muchísimo participar en algo como eso. Y lo que sucedió es que, bueno, Nicolás lo que me contó es que aquella película no iba a salir adelante, ya estaba muriendo el proyecto en aquel momento, pero vio lo que yo hacía, se fijó en la web que le mandaba de muestra con mis trabajos, etcétera, y dijo, oye, mira, vale, no va a salir esto, pero vamos a intentar hacer un cortometraje. Y ese fue el punto de partida para terminar creando ese primer corto de Tadeo Jones. Solo que entre esos dos momentos, yo por el camino decidí, bueno, no va a haber película de Super López, pues yo me hago un corto por mi cuenta que me apetecía muchísimo ver cómo podría ser Super López en movimiento. ¿Has guardado muchos proyectos en el cajón ahora que nos hablabas de ese proyecto que languidecía de Super López? Prácticamente ninguno. O sea, yo no soy mucho de pensarme las cosas. O sea, yo sí de verdad veo que tengo una idea que tiene posibilidades mínimas de hacerse y que tiene buena pinta, me pongo manos a la obra automáticamente. Y de hecho era una cosa que hacía muy mal en los primeros años que yo me dedicaba a esto. Me podía mucho el ansia, me podía mucho el decir, ostras, ¿cómo molaría hacer un personaje que haga esto, esto y esto? Y me tiraba de cabeza a hacerlo. O sea, ni me escribía un guión, ni me escribía nada. Empezaba a montar trocitos de animación con el personaje y hasta que los juntaba todos y daba la casualidad de que aquello contaba una historia que más o menos tenía sentido. Y bueno, es con los años con los que he aprendido ya a parar un poco y decir, no, espérate, vamos, que esto cuesta mucho tiempo hacerlo, tienes que tener un camino perfectamente guiado y perfectamente marcado y no puedes tirarte a la piscina sin estar claro de que tienes una idea entre manos que de verdad funciona de principio a fin. Es sorprendente leer que hay gente que estudia los fenómenos de las películas, el impacto que ha creado, por ejemplo, el fenómeno de Tadeo Jones, y leer críticas que dicen, no, es de gente que dice, es un personaje que sorprende por su ternura, por su sentido del humor, que pretende ser un explorador, pero que bueno, le quieren dar ese toque, entre comillas, incluso infantil, y le ponen una mochila como si fuera un Boy Scout. Eso al final, a vosotros, cuando supongo que os llegarán este tipo de reseñas, ¿os sorprende? No, que va, a ver, lo primero, cuando haces cualquier cosa que tiene exposición pública, tienes que estar dispuesto a que te vengan opiniones y apreciaciones de todo tipo. Y con Tadeo no es distinto, o sea, nos ha llegado de todo, hemos recibido críticas buenas, malas. Es cierto que hemos tenido un porcentaje de críticas bastante alto, positivas, quiero decir, críticas positivas muy alto. Era muy sorprendente ver el feedback que nos iba llegando de la película. Pero sí, te llegan siempre todo este tipo de referencias, es decir, bueno, pues es una película muy infantil, otros que dicen todo lo contrario, que es una película que para un adulto está fenomenal, y de hecho, en el fondo es como estaba planteada la película desde el primer momento. Tadeo Jones estaba pensada para que fuera una película para todos los públicos, y por supuesto para que un crío la pudiera ver y se entretuviera con ella, como afortunadamente sí ha pasado finalmente, que recuerdo que muchos padres venían a decirme gracias por una película en la que no se me ha movido el crío de la silla en 1 hora y media. Y es curioso ver porque es algo que no puedes testear, no sabes cómo va a funcionar la película con público infantil.
No puedes enseñarle a un crío la película a medio hacer, no sabe cómo entenderla ni hay manera de que la comprenda. Y fue una sorpresa muy agradable ver que en las primeras proyecciones que se hacían con público objetivo, ya para ver qué tal respiraba la película, ya pasaba esto, de que los críos no se movían de la silla. Siempre digo que son el público más difícil con mucha diferencia, porque ellos sí que son no más se van a críticos. cortar. Es que no se cortan nada. Si les gusta, fenomenal, y si no les gusta, se levantan y se ponen a pegar botes en la silla y se acabó la película para ellos. Y son los más complicados. De todas formas, Enrique, al público adulto de aquí de Valladolid por lo menos ya le tenías ganado de antemano, está claro, porque que en la película de Tadeo Jones, él cuando empieza a contar sus orígenes, dice que es de Valladolid, España, y se ha tenido que trasladar a Chicago. Cuando lo escuchábamos en el cine era como, ahí va, pero este es de los míos. O sea, ya de momento ya el vínculo ya le tenías, y a la gente yo creo que eso igual quizá posiblemente le haya sorprendido mucho, ¿no crees? Puede ser. Fíjate que era un detalle que cuando lo puse en la película no estaba muy seguro de cuánta gente iba a conseguir llegar a verlo y a leerlo, que el pasaporte pone que es de Valladolid. Y es sorprendente, lo ha visto mucha gente, muchísima. Se ha dado cuenta, a pesar de lo poquito que sale en pantalla, lo veían en la primera proyección de la película, ya lo veían. Y sí, quería dejar esa pequeña pincelada para que marcar un poco el origen del personaje y un poco de dónde venía yo también. ¿Y de qué es prototipo Tadeo Jones, Enrique? Bueno, es un prototipo, fíjate, siempre digo que quizá el mayor logro y la mayor virtud de Tadeo, mejor dicho, es el haber conseguido hacer un personaje que es lo más parecido a cualquier persona que te puedas encontrar en cualquier sitio. Es decir, no es como su personaje de Parodia de años, que ya es un mega arqueólogo formado, que ya se lleva a las chicas de calle, todo. Está en el extremo opuesto completamente. Sí, pero se lleva a la chica de calle también, ¿eh? Se la lleva, pero eso tiene que curar mucho. Es la diferencia. Sí, él es un obrero de la construcción que tiene sus aspiraciones, que no ha podido hacer lo que le habría gustado e intenta buscar su camino como cualquier otra persona. Y quizá el hacerle tan natural y tan normal lo acerca mucho a la gente y se identifica muy rápido la gente con él y entiende su posición y entiende el personaje en los primeros minutos en que aparece en pantalla. Y eso le hace muy afable de cara al público y termina funcionando muy bien para todo el mundo. Nos hablabas antes de cuando empezaste a crear aquella ansiedad que tenías por crear, por montar, por hacer tus propias creaciones. ¿Has echado muchas veces la vista atrás para decir, caramba, cómo empecé yo, cómo surgió la cosa en el año 2001 cuando empezaste a trabajar con el personaje de Tadeo Jones y cómo han cambiado las cosas 12 años después? Sí. ¿O esas cosas uno no le da tiempo a pararse a pensarlo? No, sí, siempre tienes, fíjate, en 12 años, fíjate si tienes momentos para pararte a pensar en esto y ver qué es lo que ha pasado alrededor. Además es que, fíjate, nos movemos en un sector que no deja de evolucionar, no deja de cambiar, es continuo, tiene muy poquitos años, tiene alrededor de 30 años, no lleva más, lo que es el hacer películas por ordenador. De hecho, lo que es el hacer largometrajes por ordenador tiene menos de 30 años todavía. Entonces, estamos en un mundo muy nuevo, muy moderno, que tenemos que estar constantemente poniéndonos al día. Y yo recuerdo lo que era esto hace solamente 10 años, y es que no se parece nada. De hecho, ahora echas la vista atrás y dices, ¿cómo es posible que con lo que había hace 10 años pudiéramos llegar a hacer? Era meritorio, supongo, ¿no? Sí, es que además era muy duro en el sentido de que no existía Internet, no existía la facilidad que tienes hoy en día para decir, oye, me gustaría encontrar cómo manejo este programa o esta herramienta para conseguir hacer esto. En aquel momento tenías que hacerlo tú todo por tu cuenta, con algún amiguete que a lo mejor había visto algo de refilón y te ayudaba a lo justo, y todo tenías que hacerlo tú por tu cuenta, era todo muy muy complicado. Y con máquinas como estas, que la veíamos antes de comenzar la entrevista, ¿verdad? Porque tú provienes del mundo de los videojuegos y esta máquina fue con las primeras con las que empezabas a hacer tus creaciones de secuencias, ¿no? Sí, totalmente. Yo toda la vida he estado moviéndome entre dos mundos, el mundo tecnológico y el mundo artístico. Entonces, recuerdo que el momento en el que entró el primer ordenador en casa fue el momento en el que empecé a darme cuenta de que se podrían combinar las dos cosas perfectamente. Se podía dibujar, se podía animar, se podían hacer gráficos por ordenador, muy sencillos, eran muy básicos en aquella época. Pero recuerdo que llegué al punto de empezar a hacerme hasta mis propios videojuegos, muy sencillitos, muy básicos, pero encontré en el mundo del videojuego el sitio perfecto para combinar esa parte de tecnología y esa parte artística que tanto me gustaban. Y fue mi punto de partida para todo esto. Es curioso porque cuando llegó el momento de decidir qué quería estudiar, a qué quería dedicarme yo de verdad,
A la parte artística no sé por qué no terminé de verle una salida ¿No te convencía? No es que no me convenciera, me encantaba. ¿Entonces? Pero digamos que le vi más salida, más posibilidades al mundo tecnológico. Y yo, de hecho, en cuanto a estudios, estudié ingeniería informática. Pero es curiosamente a través de esa ingeniería informática donde descubrí una asociación que se dedicaba a la infografía, al arte por ordenador. Y fue como encontrar la piedra filosofal, es decir, ya está, o sea, esto es a lo que yo me quiero dedicar. Y curiosamente en esa asociación de infografía llegó un día, creo que fue en el año 98, si no recuerdo mal, llegó un día una persona que colgó en el tablón de anuncios de esa asociación una oferta de trabajo que era para trabajar en videojuegos. Y recuerdo que todos miramos aquella oferta de trabajo diciendo, ¿quién hará videojuegos en España? ¿Quién se dedicará a hacer esto? Y fue muy sorprendente porque resulta que aquella oferta venía de la empresa que hacía un videojuego que se llamaba El Comandos, que para los que estén un poco metidos en el medio y conozcan los videojuegos sabrá que fue el mega éxito de los videojuegos españoles en aquella época. Y no teníamos ni idea de que era un juego que se había hecho en España. De repente vimos que la oferta venía de aquel estudio y que aquel estudio estaba en Madrid y fue como, yo tengo que intentar entrar aquí como sea. Y ese fue mi primer trabajo en el mundo de la animación. Entré a trabajar en esta empresa como animador de personajes para videojuegos, no para películas. Pero corrígeme si me equivoco, Enrique, porque desde que recibes esa primera oferta hasta que dices adelante con ello pasó un año. Sí, o más o menos. Exactamente, pasó un año porque, claro, yo estaba en los últimos años de la facultad y recuerdo que no quería dejar colgada la carrera, que de hecho era una cosa que pasaba mucho en aquellos tiempos con informática, había un boom en aquel momento en el mundo de la informática y había no sé cuánta gente, pero montones de compañeros que dejaban la carrera antes de terminarla, precisamente por esto, por la facilidad que había para encontrar trabajo y la demanda altísima que había de informáticos. Y yo decidí aguantar un año más para completar los estudios lo máximo posible y fue al año siguiente cuando me volvieron a contactar y ahí sí fue cuando decidí agarrar la oferta. ¿Qué aprendiste de esa etapa del mundo de los videojuegos? Muchísimo, porque los videojuegos en el fondo se parecen mucho a las películas. En aquella época no tanto, pero con los años cada vez se parecen más, hasta el punto de que hoy en día son casi literalmente películas interactivas. Y sobre todo lo que aprendí en aquellos años es lo grande que puede llegar a ser un proyecto y la perspectiva que tienes que tener para planificarte cosas a 2 o 3 años vista o a 4 años vista, que es lo que llevaba también a hacer un videojuego en aquellos tiempos. Esto es lo que quizá de las cosas más complicadas que tienes en este tipo de trabajos, que no es, como decía antes, en un rodaje de imagen real, que dices, vale, sé que un día arranco la película y a lo mejor 3 o 4 meses después ya he terminado el rodaje de la película, unos pocos meses más y ya has terminado todo el proyecto. En el caso de la animación y en el caso de los videojuegos, tienes que planificar a años vista. Y a años que estás día tras día, todos los días, trabajando tus 8, 10, 12 horas, las que haga falta, metido en el estudio. Y como digo, crearte esa perspectiva y saber planificarte y contar con, vale, vamos bien, vamos mal, cómo puedes calcular exactamente a 4 años vista cómo vas planificándote el trabajo, es una de las cosas más complejas que hay al final en ese sector. Y sobre todo, mucho más allá de eso, lo importante que es el trabajo en equipo y el saber encontrar gente buena para dedicarte a esto. A nosotros realmente nos sorprende mucho cuando nos contáis que para hacer un segundo o una escena de animación os podéis tirar meses. Es decir, Sí, ya no solo de horas, muchísimo. sino por la gente que hay involucrada simplemente para hacer una pequeña secuencia a lo mejor de 20 o 30 segundos. Mira, yo te puedo contar, para que te hagas una idea, que nuestro ritmo de trabajo para la película era que un animador a la semana animaba 12 segundos de un personaje en pantalla. Es decir, si hay 2 personajes en pantalla, anima 6 segundos a la semana. Entonces, imagínate hasta qué punto es lento y complicado y meticuloso el trabajo. Y además, se revisa mucho. La animación tiene una virtud y una pega a la vez, que es precisamente... La pega es que es muy lenta de desarrollo, pero se convierte a la vez en una virtud en el sentido de que puedes revisar muy al milímetro el trabajo que va saliendo y el trabajo que vas haciendo. Hasta el punto de que nosotros llegamos a tomar decisiones sobre el plano de cuántas veces tiene que parpadear un personaje, por qué tiene que parpadear. Sí, hasta esto. O sea, todo esto se discute plano a plano, fotograma a fotograma y hay que buscarle justificación absolutamente a todo.
Entonces, ya digo, es un trabajo muy meticuloso, es muy laborioso, pero tiene esa gratificación extra de decir, puedes conseguir terminar el trabajo al milímetro. No tienes que repetir 7 veces la toma, la haces una sola vez la toma, pero muy despacio, muy despacio. Es lo que te quería preguntar, ya que no se repiten tomas, ¿cuál fue la secuencia más compleja o más laboriosa de la película de Tadeo? Bueno, yo creo que en general las secuencias de acción, esto es muy parecido a un rodaje de imagen real. Las secuencias de acción siempre son muy complicadas. En el caso de Tadeo, además, se manejan escenarios enormes de muchos cientos de metros. Tienes recorridos de cámara de a lo mejor 200, 300 metros y plano secuencia. A mí me suele gustar mucho rodar en plano secuencia sin cortar demasiado, pero hacerlo lo suficientemente creíble como para que funcione en pantalla. Y recuerdo, por ejemplo, planos en la última secuencia con el golem, en el que se pone Tadeo a trepar el golem, todo eso. Aquello fue realmente complicado de rodar, pero a la vez muy divertido, porque es lo que más te permite experimentar con cámara, con cómo cuentas. Esa escena, además, en concreto, recuerdo que me gustaba especialmente porque tenía mucha influencia del sector en el que yo arranqué, que era el mundo del videojuego. Hay algunos títulos, la gente que conozca esto le sonará, Shadow of the Colossus, que tienen planteamientos similares en el sentido de que tienes que andar trepando por unos bichos gigantescos y tal. Y recuerdo que tomé aquello como referencia para planificar toda esa última gran escena de acción que había en la película. Lo que pasa es que, claro, tiene ese plus de complejidad que es estar rodando a un personaje muy pequeñito que está trepando por un bicho de piedra descomunal de 30 metros de altura, que tienes que coreografiarlo de forma muy precisa para que todo aquello funcione y que sea legible en cámara. Pues si llegáis en vez de hacerlo con el golem, con un ejército de momias, a lo mejor ni habéis acabado todavía la película. Bueno, era la idea original. Inicialmente íbamos a tener ahí un ejército de momias, pero bueno, Tadeo es una película que tiene un buen presupuesto, pero no da para tanto. Es un buen presupuesto para una película española, pero estamos obviamente muy lejos de lo que son las producciones americanas. Entonces, bueno, si hubiéramos trabajado a la americana habríamos tenido ejército de momias al final y todo lo que hubiéramos querido. Pero quizá por eso tiene más mérito, ¿no? Tener menos presupuesto y poder llegar, no sé, es la sensación que te tiene que producir el haber ganado en taquilla a grandes producciones que vienen de Estados Unidos. Sí, la verdad es que esto es de las cosas más sorprendentes que se ha conseguido con la película, y estamos súper orgullosos. O sea, de ello. ¿no te lo esperabas? No, mira, siempre que me preguntan esto, yo siempre respondo con otra pregunta, y es, ¿tú recuerdas cómo era el momento en el que salía Tadeo Jones, en el que se estrenaba Tadeo Jones, en el que la situación económica estaba, bueno, ahora se puede decir que está casi peor, pero estaba ya muy mal, estaba horrorosamente mal todo, y encima teníamos el hándicap de la subida del IVA para el mundo cultural el mismo fin de semana que estrenábamos Tadeo? Entonces eran condiciones muy adversas como para pensar que podía pasar algo así. Sabíamos que la película podría ir bien, pero recuerdo que las predicciones más optimistas que hacíamos se quedaban en la mitad de lo que ha sucedido. ¿Las más optimistas? Las más optimistas. Es decir, el peor escenario es la mejor respuesta posible. Así exactamente. Sí, ha sido demasiado grande, demasiado no, nunca es demasiado, lógicamente, pero ha sido excepcionalmente grande lo que ha pasado con la película. De repente nadie te conoce y ser la tercera película del año, más taquillera del año, por delante de todo el cine americano, es que no, era muy difícil de prever todo esto, era muy, muy complicado. Una curiosidad, Enrique, ¿qué ha cambiado del Enrique Gato que nos ha contado hace unos minutos que se dedicaba a programar videojuegos hasta el Enrique Gato que se presenta en su cuenta de Twitter como uno que hace una pelis de dibujitos? Pues mira, yo creo que y eso que no han pasado muchos años, es decir, que tampoco es una evolución a 50 años vista. No, estamos hablando de 12 años, como te decía. Bueno, yo creo que lo que más ha cambiado es que ahora tengo una percepción más real de lo que es hacer una película, en este caso de animación, que es quizá lo que más cuesta conseguir. Yo recuerdo que los años en los que hacía los cortometrajes y me intentaba imaginar, bueno, ¿y cómo sería esto de hacer una película? No me acercaba ni remotamente a lo que termina siendo de verdad. Y siempre cuento que esta evolución natural que he tenido junto al equipo de ir haciendo un primer cortometraje que ha funcionado, luego un segundo cortometraje un poco más grande que también ha funcionado, y finalmente la película, ha sido una evolución más que necesaria para conseguir que la película la hayamos podido afrontar con solvencia. Porque podría haber sucedido que después de aquel primer cortometraje de Tadeo que hicimos, que fue tan galardonado y que fue
un disparate la cantidad de premios que ganó. Podría haber sucedido que de repente hubiese aparecido alguien que hubiera dicho yo te financio una película de Tadeo, un largometraje. Y creo que habría sido un error hacer la película en aquellos tiempos. Porque, insisto, yo la visión que tenía de lo que podría ser una película en aquel momento no era buena, no era suficiente. No era experiencia suficiente, entonces. Faltaba mucha experiencia, porque ya no es una cuestión de si tú vas a saber rodar y planificar una película, es si técnicamente tienes solvencia y tienes un soporte en el equipo y en el estudio como para conseguir afrontar eso. Y en aquel momento no lo teníamos, y lo descubrimos con el segundo cortometraje. Ese segundo corto nos sirvió primero para crear un estándar de calidad que estuviese más cerca de lo que podría ser la película, es decir, acercar toda la calidad visual del cortometraje a lo que podría ser una película, y además nos permitió empezar a trabajar, a pesar de que seguíamos siendo un equipo pequeño para un cortometraje, pero empezamos a trabajar como si fuéramos equipos grandes y a pasarnos información de forma que, vale, no me junto contigo aquí al lado, no, te lo paso en un formato concreto y con unas comprobaciones técnicas suficientes como para que a ti no te dé ningún problema, tú puedas transmitírselo a un equipo, etcétera, etcétera. Es decir, nos permitió empezar a pensar como si fuéramos un estudio y no 4 amiguetes que estábamos trabajando desde casa. Y ahora, ¿no da vértigo pensar en que vaya a haber una segunda parte de Tadeo Jones, o incluso se esté valorando la opción de hacer una serie? ¿Da vértigo eso? En absoluto. O sea, yo siempre digo que el paso más complicado ya le hemos dado. Una primera película siempre tiene un montón de problemas y de cosas a las que no te has enfrentado nunca. Entonces yo siempre digo que ahora como mínimo ya sé una forma de hacer las cosas para cualquier caso que nos podamos encontrar. Y me apetece mucho el empezar una segunda parte que, bueno, será muy complicado que repita el éxito de la primera, pero como mínimo vamos a desenvolvernos y vamos a movernos de forma mucho más flexible y mucho más ágil de lo que hemos hecho en la primera parte. La última, Enrique, ¿la mejor película es la que está aún por dirigir, o hay alguna película a lo largo de la historia de la que te hubiera gustado ser el director? Bueno, yo siempre soy de la opinión de que lo mejor está siempre por llegar, siempre está por llegar. Pero fíjate, pensando en una película que me habría encantado dirigir, siempre respondo la misma, Regreso al futuro, en el sentido de que es primero una de las películas de mi generación y de las que me dejó marcado en los años en los que yo empezaba a ver cine, y que con los años sigo viendo y se aguantan perfectamente, encaja perfectamente en el género de aventuras, cumple todos los patrones del género y cumple con esto que digo que es tan complicado, que es que a pesar de los años sigue funcionando como película igual que el primer día, exactamente igual. Y de hecho Zemeckis, que es su director, es de mis referentes en el mundo de la dirección. Pues Enrique, vamos a hacer sonar aquí la claqueta, vamos a dejar esta entrevista aquí, así que solo nos queda agradecerte el que hayas estado con nosotros durante estos 30 minutos y que hayamos podido conocer al director de Tadeo Jones, al director del fenómeno casi cinematográfico del año, con otras películas como también Lo Imposible, pero en el género de ficción sin duda que ha sido un referente, y posiblemente cuando, espero no equivocarme, cuando se estudie cine dentro de unos años, seguro que el nombre de Enrique Gato sale ahí. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Enrique Gato, señoras y señores, aquí le tienen, director de Tadeo Jones, un fenómeno que ha arrasado en la taquilla durante este año. Le hemos visto también recogiendo premios, entre ellos el Goya, y sigue cosechando hitos. El último, ser el primer director español que ha estrenado una película de animación nada más y nada menos que en China. En fin, seguro que va a dar mucho que hablar. Le hemos podido conocer durante estos minutos, así que también gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos dentro de 7 días. Feliz semana.